Están de vacaciones y bueno, tuve que ver de acomodarlo acá en la computadora, así que espero que salga todo bien. Así que bueno, vamos a empezar con el devocional. Esperemos que esté bien la conexión, que no se corte. Así que bueno, eh, les doy la bienvenida, les doy gracias eh, porque podemos hacer otro día más el devocional, esa fortaleza que Dios nos da para poder dar una palabra, una guía, una enseñanza, para poderla atesorar en nuestro corazón, para poder llevarla a nuestra vida, para poder corregir nuestra vida. Así que le damos gracias a Dios por eso. Vamos a cantar una alabanza, vamos a hacer una oración cortita, vamos a empezar con el devocional. El devocional se llama Busca reconciliarte con Dios porque ese es su propósito. Así que espero que sea de bendición. Vamos a empezar con la alabanza y hacemos la oración y ahí empezamos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gloria a Dios por esa alabanza. Y si sabemos que Él sigue aquí, a pesar de nuestros errores, a pesar de todas nuestras falencias, si creemos que Él sigue aquí, nos debemos reconciliar con Dios. Y de eso se trata el devocional, de reconciliarnos con Dios. Porque para eso Cristo murió por nosotros. Dios lo entregó para que nos podamos reconciliar con Él. A través de su muerte, a través de su resurrección. A través de esa fe que nos dio, de ese don precioso que recibimos de Él. Es tiempo de que nos reconciliemos con Dios. Y de eso se trata el devocional. Así que, Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición, que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón. Te pido perdón, Señor, si he hecho algo que no sea de tu agrado. Inclino mi rostro delante de ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, para poder, Señor, entenderte cada día más. Gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en cada hogar, donde busca de ti, donde quieren tener esa comunión contigo, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y te decimos amén y amén. Bueno, como dije, el devocional de hoy se llama Busca reconciliarte con Dios porque ese es su propósito. Y un gran porcentaje de los cristianos de hoy en día y desde hace muchos, pero muchísimos años atrás, creo en mi humilde opinión, no tienen en claro qué van a buscar cuando se hacen cristianos. Muchos repiten sin tomar absoluta conciencia esa confesión de fe que les hacen decir, porque es una repetición, no sale del corazón. Siempre el que está en el púlpito dicen, repitan conmigo, pero no sale del corazón, es algo que repetimos. Y sinceramente, ¿se han puesto a pensar qué buscan de Dios? En esos momentos que oramos y buscamos tener una verdadera comunión, una verdadera relación con Dios, le preguntamos, ¿por qué me elegiste, Señor? ¿Qué debo buscar, Señor, cuando me permites estar en tu presencia? Y todos sabemos, y hasta los católicos, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el motivo solo era que nos perdonen nuestros pecados. Porque en el Antiguo Testamento, si recordamos que cada tanto se llevaba un animal bueno, sin enfermedad, sano, lo sacrificaban para limpiar sus pecados. Muchos seguramente hemos tenido discusiones, diferencias de pensamientos, pleitos, hasta romper ese lazo de amistad, ese lazo familiar, y echamos siempre la culpa de esa ruptura al otro. No nos hacemos cargo de nuestros errores, no analizamos nada. Nos cerramos a pensar por el rencor, por el enojo, por la ira, y seguimos con la vida cargando esa amargura en nuestro corazón, y se pasan los años y se nos pasa la vida con toda esa raíz de amargura. Algunos, después de muchos años, tratan de recomponer esos vínculos. Y un porcentaje lo logra y otros quizás sea tarde porque la otra persona ya no está. La otra persona ha fallecido. Y no pudimos restaurar y recomponer esa relación. Y Dios entregó a su Hijo Jesús para recomponer, para restaurar nuestra relación con Él. Y
Y esta palabra es la que resonó en mi alma y me hizo pensar y reflexionar y me llevó a examinarme a mí mismo. Voy a citar unas palabras del pastor David Martin Lloyd-Jones. Era un pastor, este señor fue médico, fue pastor protestante y predicador galés en la época de la Reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX. Y esto fue lo que dijo: el propósito principal del evangelio cristiano no es darnos bendiciones, sino reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que a mí me quedó. Nos reconciliamos con Dios, buscamos esa reconciliación con Dios, porque como decía la alabanza, Él sigue aquí, Él está en cada lugar donde nosotros busquemos de Él. Pero ¿por qué lo buscamos? Por nuestras necesidades, para suplir una necesidad, para que nos sane de una enfermedad, para podernos irnos de vacaciones, para poder cambiar la casa, para poder cambiar el trabajo. Pero buscamos reconciliarnos con Dios sinceramente. Desde el Antiguo Testamento, que Dios busca que los seres humanos se reconcilien con Él. Y sin embargo, le han dado la espalda. Por eso, en el libro de Jueces vemos como siempre levantaba a alguien para que pueda ser guía, para que el pueblo se reconcilie con Dios y no perezcan. Muchos no lo reconocen como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Y a pesar de haber entregado a su Hijo unigénito a morir en la cruz, el cual derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, sin que lo merezcamos, haciendo el más grande acto de amor, a pesar de este sacrificio, el mundo le sigue dando la espalda. Y lo más triste, que muchos cristianos, y hay muchísimos en el mundo, que también le sigue dando la espalda, porque no buscan reconciliarse con Dios, sino buscan sus propios beneficios. La palabra en Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Es a veces lo que predican, que a veces nos predican que debemos tenerle más miedo al predicador que a Dios. Y le hacemos más caso a lo que nos dice el predicador que a lo que enseña su palabra. Pero mira lo que Jesús le recordó a los fariseos y escribas, y lo podemos leer en Marcos 7, del 6 al 7. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el Antiguo Testamento, Dios, a través del profeta Isaías, les decía que su corazón estaba lejos de él. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, les viene a recordar que también su corazón está lejos de Dios. No buscaban esa reconciliación a través de la palabra, a través de la enseñanza, sino buscaban sus propios beneficios, sus propias bendiciones. Cuando los cristianos entiendan que el propósito principal, como dijo el pastor David Martin Lloyd-Jones, para que Dios nos bendiga, es que nosotros nos reconciliemos con Dios. Creo que ese es algo que debemos incorporar en nuestras oraciones. Señor, que nos ayude cada día a reconciliarnos con Él, para no abandonarlo, para no
caer en pecado, para no caer en piedra de tropiezo. Creo que debemos incorporar esa petición a Dios de pedirle que nos ayude a reconciliarnos con Él cada día, porque esa reconciliación con Dios nos va a llevar a ese nuevo nacimiento, al arrepentimiento, nos va a llevar a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Esa reconciliación nos va a mantener los ojos puestos en Jesús. Es que nosotros, seguramente si Jesús estaría entre nosotros hoy, en la actualidad, nos recordaría lo que escribió Isaías. Y para reconciliarnos con Dios debe haber un verdadero arrepentimiento, genuino. Debe haber verdaderos corazones quebrantados. Debe haber almas verdaderamente necesitadas del Dios Salvador. Y hay una palabra que esta puede ser la palabra donde está centrado el devocional. Es una palabra que Pablo escribió en la carta a los Romanos, en Romanos 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estas palabras son las que debemos tener presente, que por Jesús nosotros tenemos esa puerta de reconciliación hacia Dios. Porque fuimos enemigos, dice Pablo, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, dice Pablo, que si estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él resucitó y nos prometió vida eterna. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios, porque cuando nos reconciliamos con Dios, nos gloriamos en Él. Ya no miramos las cosas que nos pasan alrededor, sino que todo es para su gloria. Aunque no tengamos trabajo, aunque a veces tengamos escasez, aunque a veces tengamos una enfermedad, la gloria siempre es para Dios. Porque a través, dice, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso también Jesús murió en la cruz, no solamente por nuestros pecados, no derramó su sangre solamente por nuestros pecados, sino para que nos reconciliemos con su Padre. Si no, podemos parecer como esas personas del Antiguo Testamento que sacrificaban a un cordero sin mancha, derramaban su sangre, creyéndose que ya con eso eran limpios de pecado, y cuando salían de ahí volvían a pecar. Total, el mes que viene traigo otro animal para que me perdone por mis pecados. Si tomamos en vano la muerte de Jesús en la cruz, podemos parecer a esas personas del Antiguo Testamento que consideraban que con el simple hecho de traer un animal puro y sin mancha, ya eran perdonados sus pecados.
Pero Cristo murió en la cruz por ti y por mí para perdonar nuestros pecados, para que no volvamos a caer y a disfrutar de esos pecados, y para reconciliarnos con Dios por toda esa mala vida que veníamos viviendo. Dios, a través de su Hijo, nos está dando la oportunidad de esa reconciliación. Y seguimos mirando, y muchos siguen mirando para otro lado. Seguimos buscando nuestros beneficios, nuestros deleites. Parecemos esos fariseos que Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados por fuera, pero adentro su alma estaba muerta. Muchos de esos cristianos que se cuelgan el cartel de cristiano parecen esos fariseos. Parecen sepulcros blanqueados, porque van a buscar sus bendiciones, sus beneficios, sus deleites, pero no buscan reconciliarse con Dios, no buscan la santidad, no buscan el temor de Dios por la obediencia de su palabra. Buscan simplemente lo que a ellos les agrada. Jesús nos enseña que no debemos afanarnos y anteponer nuestras necesidades, nuestras prioridades. La Biblia dice en Mateo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si decimos que somos cristianos y nos enfocamos solamente en nuestros bienes materiales, nos hace perder ese propósito. Como dijo el pastor David Martín Lloyd-Jones, que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es reconciliarnos con Dios. Dios nos entregó a su Hijo a morir en la cruz para que tengas una buena casa, un buen trabajo, un buen auto, no padecer enfermedades. Con esto no quiere decir que no lo merezcamos, porque obviamente Dios nos dio nuestras manos, nuestra capacidad para poder trabajar y tener una casa, un auto, poder disfrutar de vacaciones o poder pasar tiempo de distracción, irse a los que les gustan pescar, a los que les gustan hacer algún deporte. Porque si no, creeríamos que Dios es malo y solamente no nos quiere dar estas cosas. Esas son añadiduras. Todo eso que nosotros buscamos como una obsesión, Dios lo da como añadidura. El principal propósito es reconciliarnos con Dios, buscar su reino. Por eso Jesús les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su palabra, y estas cosas os serán añadidas. Todo lo que vos necesites, Dios te lo va a añadir, te lo va a dar, porque Él conoce nuestras necesidades. A veces no hace falta pedirlas en oración, sino orar por la necesidad de los otros, por lo que está pasando en el mundo, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Recordemos que Dios conoce nuestros corazones, Él sabe cómo pensamos, Él sabe lo que necesitamos. Por eso siempre Dios nos va a dar algo mejor de lo que nosotros pedimos. Quizás en el momento no lo entendamos porque queremos, no sé, parece un auto más grande, pero tal vez te da un vehículo que vos te puedas movilizar, pero te sirva para tu trabajo. Entonces, debemos enfocarnos
en el reino de Dios, en esa reconciliación con Dios, porque lo demás Dios lo va a añadir. Si nosotros mantenemos esa relación, esa comunión, si nosotros mantenemos esa reconciliación con Dios, Dios nos va a bendecir. La falta de arrepentimiento, la falta de obediencia de su palabra, el no buscar la santidad hace que no reconozcas tus pecados y quites los ojos de Jesús. Hermano, hermana, el enemigo está como león rugiente esperando devorarte. Por eso deja de buscar en la iglesia tus beneficios y busca reconciliarte con Dios, porque es la única manera que Dios te bendecirá. Él es fiel a su palabra y Él nos prometió que sus bendiciones nos alcanzarán. Su palabra, su voz dice en Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y para oír su voz debemos estudiar la palabra, debemos ser obedientes a su palabra, debemos arrepentirnos, debemos buscar la santidad. Recordemos que en Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Debemos fortalecer la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier palabra. Recordemos que sin fe tampoco podemos agradar a Dios. Y es la reconciliación lo que nos va a mantener esa relación con Dios. Y esta, donde dice que las bendiciones nos alcanzarán, es una hermosa promesa que debemos atesorarla en nuestra alma. Dice Dios que las bendiciones nos alcanzarán. Reconcíliate con Dios y deja que las bendiciones te alcancen. La reconciliación con Dios te hace hacedor de la palabra, que vos apliques sus enseñanzas en tu vida, que vos te esfuerces en estudiar y meditar la palabra para poder ayudar a otro. Porque si vamos a la iglesia para ser tan solo oidores, nunca esas bendiciones serán nuestras, porque nunca nos alcanzarán. Porque no buscamos reconciliarnos con Dios, sino somos tan solo oidores o buscamos nuestros propios beneficios. Hay una palabra que se ha dejado de usar en las iglesias que es arrepentidos, o que se arrepientan, o predicar del arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Si no nos reconciliamos con Dios, estamos separados de Jesús, estamos como pámpanos, estamos separados de esa vid verdadera y ya no vamos a pertenecer en Cristo. Y dice que separados de Él, nada podemos hacer. Debemos recordar, hermano, el Satanás sabe la Biblia y tiene temor de Dios también. Y él también sabe lo que vos necesitas y te lo va a poner al frente para que vos lo agarres. Pero si no te reconcilias con Dios, no vas a saber si son esas bendiciones que te han alcanzado. Si son de Dios, esas bendiciones que Él prometió que te alcanzarán. Solo Cristo es suficiente para que nos reconciliemos con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si no nos reconciliamos con Dios a través de Cristo, si no conocemos la verdad, si no vivimos su vida, si no caminamos sus caminos que nos dejó a través de su palabra, no vamos a llegar al Padre. Vamos a perder esa reconciliación.
porque no estamos escuchando la verdad, porque estamos caminando nuestro propio camino y porque queremos vivir nuestra propia vida. Muchos cristianos están desenfocados y se están hundiendo como Pedro. Y Jesús está ahí con su mano extendida para que te reconcilies con Dios. Cristo es el único mediador, porque Cristo es suficiente. Hermana, hermano, todavía estás a tiempo de reconciliarte con Dios para cumplir su propósito, para esas que bendiciones te alcancen. A veces nos leen la palabra de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el que está persuadido acá es Pablo, porque le habla a los filipenses. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, los filipenses mantenían esa comunión, esa relación, esa reconciliación con Dios, porque recibían el verdadero Evangelio. Por eso Pablo estaba persuadido de que Dios iba a terminar esa buena obra que había comenzado en ellos por la verdad de la palabra y la iba a perfeccionar hasta que venga Jesucristo. Si queremos que perfeccione esa obra que Dios puso en nosotros, debemos tener comunión con Dios, con su palabra, con sus enseñanzas y reconciliarnos por Cristo que murió por nosotros. No hay otra manera de entender esa relación con Dios si no nos reconciliamos. Porque las oraciones van a ser vanas, porque los pedidos van a ser vanos, porque todo lo que hagamos, aunque sirvas en la iglesia, porque a muchos ponen a servir en las iglesias para darle, digamos, entre comillas, un cargo y mantenerlo ahí y van a gloriarse de ese servicio, pero no están reconciliados con Dios. No está sirviendo a Dios, está sirviendo al pastor que te está predicando, está sirviendo al hombre. Y pasamos a ser, como Jesús le dijo esa palabra de Isaías, que le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero en la palabra en Isaías quizás está más clara, porque Isaías dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque no se habían reconciliado con Dios. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces debemos reconciliarnos con Dios para que las bendiciones nos alcancen, para que podamos mantener la comunión, para que podamos nacer de nuevo en su espíritu, para que vayamos al arrepentimiento genuino, con ese corazón quebrantado, para que la palabra nos transforme, para dejar esa vieja vida. Porque sin esa reconciliación nos desenfocamos de Cristo, nos desenfocamos de su verdad, salimos de su camino para vivir nuestra propia vida.
Voy a cerrar con las palabras de Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te va a hacer reconciliar con Dios. Ese es el evangelio que te va a hacer entender por qué Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el evangelio que te va a llevar al arrepentimiento. Ese es el evangelio que te va a llevar a tener ese temor de obediencia a su palabra. Ese es el evangelio que te va a hacer nacer de nuevo en su espíritu, a cargar tu cruz, a negarte a ti mismo. Es el evangelio que te va a hacer vivir, como dice su palabra en Juan, que debemos andar como él anduvo. Y cuando lo hayas encontrado, dice Spurgeon, préstale toda tu atención, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Y siempre, o casi siempre digo lo mismo, ese es el evangelio, el verdadero, el que te rasga y rompe y corta y mata y hace tajos. Es como esa palabra de Teófilo que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Que penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Déjalo entrar. Si no dejas entrar la verdad de la palabra, la buena enseñanza no va a penetrar en tus tuétanos, en tu coyuntura. Esa no va a discernir tus pensamientos, no va a transformar tu vida y no va a conocer las intenciones de tu corazón. Déjala entrar como esa espada de dos filos para que la palabra transforme tu vida, para que entiendas que Cristo es suficiente, para que entiendas por qué Cristo murió por ti, para que entiendas que esa muerte no la hagamos en vano, sino que esa muerte fue para que nosotros tengamos una reconciliación con Dios y podamos conocerlo mejor a través de sus enseñanzas. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor. No le decretes, no le declares, no le exijas, porque rompes tu reconciliación con Dios si tienes esa actitud. Ruégale, clámale, suplícale. Porque si tú le ruegas, le suplicas, le clamas, Dios inclina su oído a tu oración. Dice, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Es esa palabra de dos filos que vas a absorber en tu alma y va a transformar tu vida. Y vas a entender que necesitas reconciliarte con Dios. Yo cuando hice este devocional, empecé a poner en mi estado si te has reconciliado con Dios. Y si no, que es tiempo de reconciliarnos con Dios. Porque Cristo viene pronto. Debemos volver a Cristo antes de que Cristo venga. Debemos reconciliarnos con Dios antes de que Jesús venga. Porque si no va a ser demasiado tarde. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía estamos en tiempo donde Dios sigue extendiendo su mano para que podamos reconciliarnos con Él. Todavía estamos a tiempo de arrepentirnos, de transformar nuestra vida y de poner los ojos en Jesús. Todavía estamos a tiempo. Aprovecha este día y reconcíliate con Dios.
para estar más cerca de Él. Que la palabra sea de bendición. Vamos a estar orando por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que nos des la oportunidad de reconciliarnos contigo cada día de nuestra vida. A pesar de nuestros errores, sabemos que tú estás ahí y que nos das esa oportunidad de reconciliarnos contigo a través de tu palabra, a través de Jesús, a través de Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por lo que recibimos de ti, gracias porque tú obras, Señor, en cada palabra y nos da la oportunidad cada día de reconciliarnos contigo. Amén y amén. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábado, recuerden, 19 horas. Que esta palabra sea de bendición, que podamos atesorar nuestro corazón y que reflexionemos, que nos examinemos cómo está nuestra relación con Dios, si nos hemos reconciliado de corazón, si hemos o simplemente somos esos cristianos que se pasean como sepulcros blanqueados. Dios los bendiga, que tengan una buena semana, una buena jornada de trabajo, que Dios esté obrando en cada una de sus vidas y que siempre pongamos a Dios adelante para poder tener los ojos puestos en Jesús y mantener esa comunión, esa relación y esa reconciliación con Dios. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Un beso grande y que Dios los bendiga.